¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de eso que no nos deja dormir, las matemáticas. Bienvenidos. Por favor no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que sigamos generando más contenido. Esa materia que muchas veces nos quita el sueño o nos hace sentir miedo. A veces parecen tan complejas que pareciera que solamente los que son muy inteligentes pueden tener acceso a ellas. Pero nada más alejado de la realidad. Las matemáticas son una ciencia un poco extraña en comparación con las demás, ya que esta es un esfuerzo colectivo a través de las eras. Todas lo son en cierta forma, pero las matemáticas se han convertido en el lenguaje de todas las demás ciencias. La razón es porque pueden llegar a ser exactas. No tienen ninguna influencia política, ni pueden ser interpretadas según nuestra conveniencia. Pero para entender las matemáticas tenemos que hablar un poco primero de los números. ¿De dónde vienen? ¿Quién los inventó? ¿En qué época? Aunque en realidad no hay una fecha ni una región exacta en donde se inventaron los números, el primer registro que se tiene es en el 2200 a.C., gracias a unas tablillas de barro cocido que pertenecían a algunas comunidades babilónicas. Surgen con la necesidad de poder expresar o de contar las cosas que nos rodean, desde nuestras pertenencias hasta cosas que nos ayudan a comprender el mundo. Los primeros sistemas regularmente se basaban en números como 5 o 10, que tienen mucho que ver con las manos y con los dedos. Era lo que teníamos a nuestro alcance y lo usábamos para hacer cálculos. La capacidad de contar era necesaria para muchas cosas, y a partir de eso se desarrolló. Nuestras necesidades nos hicieron generar un sistema con el cual contar. El primer gran debate es, ¿las matemáticas se inventan o se descubren? Hay quienes argumentan que se inventan, ya que provienen de un lenguaje propiamente humano, que los animales no utilizan. Entonces nosotros estamos inventando las matemáticas para expresar o para interpretar lo que nos rodea. También hay quien defiende que se descubren, ya que las matemáticas solamente es el nombre que le damos a las cosas que ya estaban ahí. ¿Cómo pueden llegar a ser exactas? Llevan todo un proceso, desde que se genera la idea hasta que ésta se puede plasmar mediante cálculos. Sin embargo, aunque puede parecer un proceso complicado, también tiene que ver mucho la creatividad. A diferencia de otras ciencias, pueden llegar a puntos de exactitud, de perdurar en la historia, de no ser modificadas, ya que se encuentran como una verdad. Cuando se tiene una idea matemática, primero se vuelve una conjetura, en donde se trata de predecir cuál será el resultado. Sin embargo, hasta este punto, no está demostrado. Quien plantea la conjetura, es probable que intente demostrarlo. Y también es probable que no lo consiga. Muchas conjeturas se han resuelto hasta cientos de años después. No por la misma persona, sino por la comunidad matemática, que se esfuerzan por demostrar o desmentir la conjetura. Si la conjetura se demuestra, se convierte en un teorema. Y esto es una verdad. Es algo demostrado con las pruebas necesarias para que esto no cambie a través del tiempo. Mientras que la conjetura es una idea, el teorema es para siempre. Se vuelve exacto, demostrable, algo que no cambia a través de las eras. Es bastante interesante el ver que teoremas como el teorema de Pitágoras, que es el más conocido, lleva cientos de años sin cambiar. La razón es que se demostró a prueba de duda que era verdad. Hay matemáticos que afirman que los números no es lo más importante de las matemáticas. Son importantes, claro, pero no es lo más importante. Lo importante es nuestra capacidad de razonamiento abstracto, que quiere decir que podemos hacer cálculos sin tener que representarlos de una manera en un mundo físico. Si estás haciendo cálculos en tu libreta, puedes tardarte 10 minutos, una hora, tratando de resolverlos. Y realmente ese pensamiento que estás teniendo no tiene una representación en el mundo real. Es un pensamiento abstracto. Y aquí es en donde radica el potencial. Y es que los números solamente están compuestos por 10 dígitos. Del 1 al 9 y el 0. Alto ahí. Tenemos que hacer un apartado para el 0. El número que es de los más importantes. El 0 no significa nada. Es 0, vacío, ausencia. ¿Cómo podría ser uno de los números más importantes? Permíteme que te explique. Amigo, el 0 es uno de los números más importantes. Pese a lo que muchos creen, ni los griegos ni los romanos lo tenían. Y esto dificultaba los cálculos avanzados, ya que utilizaban combinaciones de letras para representar las cifras. Así que si llegaban a cifras más altas, tenían que inventar una combinación para ella. Y no, si piensas que los egipcios tenían 0, tampoco. Las primeras civilizaciones en tenerlo
fueron los babilónicos y en América, los mayas. Ya hay registros de que para el siglo III los mayas usaban un sistema complejo con el cero. Mientras tanto, en Europa y Asia, los babilónicos lo manejaban. No de la manera que conocemos, pero ya tenían concepto del cero. A partir de ahí, llega la India, y de la India a los árabes, quienes ya usaban un sistema del 1 al 9. Fibonacci ve la manera de trabajo de los árabes, y la adopta. Él es el embajador del cero en Europa. Realmente el cero en Europa se empezó a usar hasta el siglo V. ¿Y cuál es la aportación de este número? Si ahora las matemáticas nos parecen complejas, imagínense trabajar con números romanos o griegos, en donde se hacía uso de combinaciones de letras para representar las cifras. Siempre que se trabajaba con una cifra exponencialmente más grande, se tenía que generar una representación con letras. Era complicado. Las matemáticas avanzadas y los cálculos complejos se volvieron difíciles. Aún así, y de no contar con el cero, lograron grandes avances. Sin embargo, la aportación del cero es simplificar el sistema matemático, y lo hace mediante un sistema posicional. Lo que significa que si tenemos un 0 a la derecha, sabemos que es exponencialmente más grande. 1, 10, 100, 1000. Solo cambia a partir del número de ceros que tiene. Y así podemos tener un conjunto de 10 dígitos que hacen posibles todas las matemáticas del mundo. Bastante interesante, ¿verdad? Pero es que realmente la posibilidad es infinita. Igual que las notas en la música, los números solamente son 10 y dan posibilidades infinitas. El pensamiento abstracto que nos generan puede ser bastante divertido. Es un gran ejercicio mental que nos permite interpretar todo lo que nos rodea. Y es que, ¿qué seríamos sin las matemáticas? Serías incapaz de contar el cambio que te dan cuando compras algo. Serías incapaz de calcular cuánto tiempo te vas a tardar en llegar a la escuela desde que sales de tu casa y a qué horas lo haces. Incluso sería imposible cocinar algunas cosas, ya que estas dependen de cuánto calor tengan y cuánto tiempo se cocinen. Realmente es una capacidad increíble de los seres humanos. Y si piensas que son cosas que realmente no vas a usar y para qué aprenderlas si no les vas a dar un uso, pues creo que es un pensamiento un poco erróneo. Dudo mucho que el ver una película o una serie lo vayas a usar en tu vida cotidiana y sin embargo le inviertes el tiempo y lo disfrutas. La razón es que lo vemos como algo divertido. Creo que el pensar que solamente tenemos que aprender aquello que vamos a usar está equivocado, ya que nos estaríamos perdiendo de todo el panorama que ofrece el mundo. Y es que no te voy a decir esa frase trillada de las matemáticas están en todos lados y por eso debes aprenderlas. Es un ejercicio mental y deberíamos de verlo como algo divertido antes que aburrido, porque representa todo un reto. Y si bien siempre hay gente que puede captar y trabajarlo de una manera más rápido, creo que con entrenamiento todos podemos llegar a ser esos campeones de las matemáticas que nos gustaría. Incluso hay leyendas que nos hablan de cosas bastante curiosas e interesantes sobre esta materia. Las torres de Hanoi. Se dice que en la India hay un viejo templo con 3 postes gastados. En ellos hay 64 discos dorados. Los sacerdotes de Brahma, siguiendo una antigua profecía, tratan de mover esos discos. Cuando terminen de moverlos todos, el mundo acabará. Sin embargo, si tomamos en cuenta el tiempo que lleva a mover cada uno de esos discos y las posibilidades que da siguiendo las reglas, nos da un total de 585 millones de años. Así que podemos estar tranquilos. O como Ramanujan, un matemático hindú, que afirmaba que su conocimiento en matemáticas le era otorgado por una diosa. Él afirmaba soñar con esas fórmulas y después solamente transcribirlas. Hizo grandes aportaciones para las matemáticas. Su conocimiento todavía es un misterio, ya que él era una persona autodidacta. Existe una antigua leyenda que dice que los egipcios conocían el número real de pi y que gracias a eso lograron desarrollar grandes tecnologías y pirámides casi perfectas. El número pi en sí es un gran misterio. Muchos creen que a partir de él se puede predecir todo: la vida, la muerte, la suerte, todo. Ahí lo tienen, las matemáticas son todo menos aburridas. Y como sirven para el bien, también pueden ser usadas para el mal. En los años 30, John Newman buscaba el desarrollo de la bomba atómica, que está basada casi en su totalidad por matemáticas. Los cálculos tenían que ser exactos.
Si esto fallaba, podía haber un accidente que provocara la destrucción de todo el centro. Y gracias a estas investigaciones se desarrolló también la tecnología que utilizan actualmente las máquinas. El lenguaje de los sistemas informáticos, de tu celular, de la computadora y de los sistemas operativos está basado en ceros y unos, y en cálculos matemáticos. Así que antes de quejarnos de los números o de las matemáticas, hay que darnos cuenta que gracias a ellas han sido posibles muchos avances de la humanidad. Y sí, también tal vez de nuestra destrucción, ya que gracias a ellas se desarrolló la tecnología suficiente para la bomba atómica. Como ven, son muy importantes para la vida. Y es momento de cambiar ese estigma que tienen como la materia más aburrida. Es momento de desarrollar ese potencial de pensamiento abstracto que tenemos, de disfrutarlo, de divertirnos y de entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. ¡Vivan las matemáticas! Y si sientes que no puedes con un cálculo, ánimo y nunca dejes de brillar. Chao. Chao.